Bienvenidos al módulo 2 denominado Tipologías y funciones de la evaluación. En este video exploraremos, en este módulo exploraremos cómo funcionan los diferentes tipos de evaluación, cuáles son sus propósitos y cómo podríamos asegurar que los instrumentos de evaluación sean válidos y confiables. Cómo además podríamos utilizar la evidencia para mejorar el aprendizaje en el entorno universitario. Si comenzáramos un poco a conversar acerca de la tipología de la evaluación, podemos categorizarlo a través de la funcionalidad que tienen los mismos, donde pues cada tipo de evaluación cumple con una función específica y su combinación estratégica es clave para poder tener un aprendizaje integral. Comenzando por la diagnóstica, ¿no? Que implica hacerla antes de iniciar el proceso formativo, identificar esos conocimientos previos, esas necesidades, donde, por ejemplo, cuando iniciamos en la universidad, pues hacemos una pequeña prueba de entrada, hacemos una pequeña encuesta para levantar el conocimiento en el área que nosotros vamos a dictar. Seguimos con la formativa, ¿verdad? Que es esa que vamos a ejecutar durante el proceso formativo, donde el aspecto clave, como vimos en nuestro video anterior, es la retroalimentación para poder mejorar. En la revisión de borradores de ensayos, de portafolios, de entregables tipo infográficos. Tenemos también pues las sumativas, porque no toda evaluación formativa tiene que sumar puntaje. Eso lo podemos definir nosotros en nuestro plan de evaluación donde pues tiene como objetivo, al cerrar un proceso, no con ello me refiero a una asignatura, sino un proceso formativo de un eje temático, ¿verdad? Asignamos calificaciones. Entonces aquí tenemos como entregas de ensayos, entregas de portafolios o diferentes tipos de instrumentos que nosotros querramos implementar, además entendiendo que estamos brindando una experiencia de aprendizaje. Bueno, pero además de estos tres grandes tipos de evaluación, también podríamos incorporar allí, ¿verdad? Aspectos importantes como la autoevaluación. De manera que del proceso formativo, y aunque no tenga una calificación, hagamos que el estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje. Misma medida o mismo caso con la coevaluación. Vamos a hacer evaluación entre pares, de manera que un compañero pueda dar una perspectiva sobre un foro, sobre un taller o sobre una opinión que tenga otro de sus compañeros, ¿no? ¿Qué es lo clave acá? Bueno, que cada uno de estos tipos que estamos refrescando en este momento cumple con una función específica dentro de la experiencia de aprendizaje. Y la clave para nosotros poder brindar experiencias de mayor impacto es combinarlas de manera estratégica. Vamos a hablar ahora un poco de la evaluación por agente. O sea, ¿quién evalúa? ¿Quiénes están allí? Bueno, está muy conectado con la temática anterior, porque evaluamos nosotros como docentes o como facilitadores, que es ese que vamos a considerar como el agente principal, el orientador, el que está certificando el proceso de formación. Pero es que también el estudiante, a través de evaluaciones como la que conversábamos ahorita en la autoevaluación, donde estamos fomentando la metacognición, donde estamos buscando alimentar la reflexión crítica sobre el proceso, sobre el progreso y sobre el esfuerzo que se está impartiendo o no dentro de una asignatura. Pero también están los pares, ¿verdad? Y también lo decíamos ahorita. Qué importante que los compañeros puedan darse retroalimentación, que escuchen la opinión, la perspectiva de otro, que además tiene una experiencia diferente cada uno. Esto convierte en una experiencia muy rica en la revisión, como decíamos ahorita, por ejemplo, de un taller, de un foro, donde la perspectiva y el aprendizaje colaborativo se potencia. Pero también tenemos, por ejemplo, a la familia. La familia se convierte también en un agente evaluador donde apoyan, por ejemplo, en ciertas ferias, proyectos o diferentes actividades que nuestros estudiantes realizan en el entorno universitario, ¿no?
Pero también tenemos una gente que nos puede ayudar, que son esas herramientas automatizadas con las que contamos algún día, ¿no? La IA, por ejemplo, pero también los sistemas de gestión de aprendizaje que están dentro de los LMS, pero también formularios digitales que nos facilitan la operacionalización de datos para hacerla de manera más eficiente y objetiva. Actualmente ya la evaluación se ha convertido en un proceso que podemos sistematizar y que ya no nos va a llevar un trabajo tremendo, sino pensar cómo la hago de manera más auténtica y cómo hago que sume a la experiencia de aprendizaje. Bueno, pero también para poder lograr esto, tenemos que pensar, cuando yo utilizo sobre todo herramientas automatizadas, en la calidad del instrumento que yo estoy diseñando o que estoy utilizando, porque también puedo utilizar instrumentos que ya estén diseñados. Por lo cual yo tengo que buscar medir esa validez, esa confiabilidad y esa utilidad que tienen los instrumentos, ¿no? Entendiendo pues el proceso de validez como eso que el instrumento mide lo que se busca medir, mide ese aspecto específico que yo quiero evaluar, ¿no? Si, por ejemplo, yo diseñara una rúbrica que evalúa el pensamiento crítico, yo no puedo tener dentro del instrumento solamente aspectos de la presentación formal de un escrito, por ejemplo, o de una reflexión. Entenderemos como confiabilidad cuando un instrumento pues da resultados consistentes. Un ejemplo de ello puede ser quizás algunos docentes del mismo eje temático que están implementando un mismo instrumento y estamos viendo que nos están dando resultados no necesariamente similares en calificación, pero sí similares en la indagación, en la evidencia que yo estoy buscando levantar. Y bueno, y finalmente la utilidad, que es ese aspecto wow, es esa facilidad de uso, es esa pertinencia que tiene ese instrumento que me permite a mí tomar decisiones, poner calificaciones, redimensionar alguna actividad, ¿no? Es importante que tengamos muy en cuenta que un instrumento puede ser válido, pero no necesariamente útil, o puede ser confiable, pero no medir lo correcto. Entonces lo importante es que busquemos que los instrumentos que utilicemos cumplan con estas tres características. Sumado a esto, ¿verdad? O de la mano con esto, vamos a hablar un poco del uso de la evidencia para hacer retroalimentación. La evidencia, sea cuantitativa o sea cualitativa, es ese motor que moviliza la mejora, la transformación, ¿no? Por tanto, el saber cómo interpretarla, cómo aplicarla, transforma nuestro proceso formativo, transforma la experiencia. Para ello, ¿verdad? Tenemos que buscar, utilizarla identificando ciertas cosas, ¿no? Primero, brechas, ¿no? La evidencia revela dónde hay deficiencias en el proceso de formación. Allí entonces yo busco ajustar mi proceso de enseñanza, mi proceso formativo, adaptando estrategias y contenidos para abordar esas necesidades que detecté. Pero además vuelve la retroalimentación oportuna, en este caso descriptiva, ofreciendo comentarios claros, accionables por el estudiante. Si dijéramos, por ejemplo, que los resultados de un cuestionario diagnóstico me muestran muchas lagunas en un tema específico, pues probablemente yo tenga que hacer una reorganización de contenidos en una o dos clases o en mi planificación en general para reforzar el mismo. Esto, pues definitivamente lo que hace es potenciar la importancia que tiene la evaluación continua, ¿no? ¿Y cuáles son esas principales ventajas de la implementación de un sistema de evaluación continuo? Pues bueno, para nosotros como docentes, toma decisiones informadas, mejora continua en nuestro diseño del curso y nuestro diseño de la experiencia, un seguimiento progresivo del aprendizaje. Pero para nuestros jóvenes estudiantes también implica mayor comprensión de su avance, incremento en la motivación intrínseca al ver cómo va mejorando cada vez más y, por supuesto, potenciar el aprendizaje autónomo.
¿Cuál es la invitación en este módulo? Bueno, vamos a explorar mucho más las diferentes tipologías de evaluación que tenemos. Vamos a explorar mucho más el tipo de instrumento que estamos utilizando, cómo estamos utilizando la evidencia. ¿Será que realmente estamos optimizando nuestro proceso formativo? Vamos a profundizar. Vamos a explorar entonces los recursos que les hemos dejado en este segundo módulo, a realizar además el cuestionario del mismo y seguir avanzando en el curso. Así que continuemos.